Buenos días, maestro. Somos el equipo número 2 y nuestro equipo está conformado por Castro Rodríguez María Andrea, Cuadras Benítez Juan Pablo y su servidor Beltrán Ochoa Oscar Yael. En este ejercicio número 2, el tema es el momento en tercera dimensión y nos dice que determinemos el momento usando el producto cruz. Nos da como datos la distancia en X, que es igual a 0.2 metros, la distancia en Y, que es igual a menos 0.3 metros, y la distancia en Z, que es igual a 0 centímetros. Y por último, la fuerza en Z, que es equivalente a 2.5 newtons. Primero aquí miramos el diagrama espacial, como el punto número A. En un diagrama de tercera dimensión podemos ver tanto el eje X como el eje Y y el Z. Después aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre en base a esto, donde vemos reflejado que la distancia vectorial se encuentra en el eje de la y aquí sería tanto el componente Y como el componente X que forman esta distancia, y la fuerza vectorial que estaría en el eje de la Z, paralelamente al eje de la Z. Aquí podemos ver claramente cómo el vector de distancia R estaría compuesto por estos dos componentes, el Rx y el Ry, y este vector sería sobre el plano XY. Después, en esta gráfica podemos ver al vector de fuerza, como claramente lo dije, que está paralelamente al eje de las zetas, por lo que solo el vector de fuerza se encontraría en Fz y no tanto en Fx y en Fy no habría una fuerza. Punto número C, expresión vectorial de la distancia. La distancia vectorial sería igual a 0.2 metros en I, sumado a menos 0.3 metros en J, sumado a 0 metros en K. Y la fuerza vectorial sería igual a 0 newtons en I, más 0 newtons en J, y la única fuerza que estaría es 2.5 newtons en K. En el punto número D, determinación del momento vectorial sería igual a la distancia vectorial por la fuerza vectorial. El producto vectorial de estos vectores se puede obtener a partir del desarrollo del determinante que forman los vectores unitarios, tanto en los sentidos x, y y z, y los componentes de cada vector de la siguiente manera. Esta sería la fórmula donde se basaría para hacer esta comparación, y ya sustituido quedaría así. El momento vectorial será igual a menos 0.3 metros multiplicado por 2.5 newtons, eso restado a 0 newtons por 0 metros, eso en I, sumado a 0 metros multiplicando a 0 newtons, restándolo a 2.5 newtons multiplicado por 0.2 metros, eso en el caso de J, y sumado a 0.2 metros por 0 newtons y restado a 0 newtons por menos 0.3 metros, eso en el caso de K. Y en su forma vectorial, aquí lo podemos ver, el momento vectorial será igual a menos 0.75 newtons metros en I, menos 0.5 newtons metros en J, más 0 newtons metros en K. Y en el momento en sus componentes, aquí sería para momento en X igual a menos 0.75 newtons por metro. El momento en Y sería igual a menos 0.5 newtons metro. Y en el caso del momento de Z sería igual a 0 newtons metro. Y punto número E, la interpretación gráfica y textual de las componentes del momento sería así. Así quedaría el momento X y el momento Y. Aquí solo el eje Y y el X tendrían un momento, por lo que tendría dos rotaciones o tendencias de giro simultáneas, y el momento en Z sería nulo, no existiría ningún momento.
en F, punto F, explicación de los resultados usando la regla de la mano derecha, tanto para momento en X, el momento en Y y el momento en Z. Aquí aquí podemos ver en este diagrama de cuerpo libre el momento en X, y aquí está la distancia en Y y la fuerza que está sobre el eje de la Z. Aquí ya tomando como referencia la mano, la regla de la mano derecha, podemos ver que cuando se alinea la mano extendida en dirección del vector RY y doblamos los dedos en dirección a la fuerza F, el pulgar queda en dirección del momento MX. El eje de giro está a lo largo del eje X. La rotación va del eje Y al eje Z, y aquí se puede ver reflejado con esta flecha negra. Aquí voy a ver en este caso, en el momento Y será producido por Rx y la fuerza. El ángulo que hay entre ambos vectores sería de 90 grados, y usando la regla de la mano derecha alineamos la mano extendida en dirección del vector Rx y doblamos los dedos en dirección a la fuerza F. El pulgar queda en dirección del momento MY y el eje de giro está a lo largo del eje Y. La rotación podemos ver que va del eje X al eje Z. En el punto G, determinar el ángulo entre los vectores R y F, mostrar gráficamente este ángulo calculado. Para determinar este ángulo de los vectores se utiliza esta fórmula. El ángulo sería igual al arcos o el coseno negativo, como se dice cotidianamente, la multiplicación de Rx por Fx más Ry por Fy más Rz por Fz dividido entre R y F. Y queda el absoluto de R será igual a la raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado. Y para la F, o para la fuerza, será igual a la raíz de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado más Fz al cuadrado. Esas serían las magnitudes de los vectores. Sustituyendo los datos que ya habíamos sacado anteriormente, quedaría así para la distancia. La raíz de 0.2 al cuadrado, 0.2 metros al cuadrado más menos 0.3 metros al cuadrado más 0 metros al cuadrado, nos quedaría raíz de 0.13 metros cuadrados, y eso, sacándole la raíz, nos dará igual a 0.360 metros. Y para el caso de la fuerza, sería la raíz de 0 newtons al cuadrado más 0 newtons al cuadrado y más 2.5 newtons al cuadrado. Esto daría igual a 6.25 newtons al cuadrado, y eso, sacándole la raíz, daría 2.5 newtons. Ahora que ya tenemos esos datos, ya es posible desarrollar la fórmula para determinar el ángulo, donde quedaría 0.2 newtons multiplicado por 0 newtons más menos 0.3 newtons por 0 más 0 metros por 2.5 newtons, y esto estaría dividido entre 0.36 por 2.5 newtons, y igual nos quedaría arriba nos quedaría un 0 y abajo nos quedaría 0.9, y el arcos que sería es de 90 grados, ya que la división entre 0.9 nos da 0, por lo que el ángulo sería 90 grados. Y este ángulo corresponde al valor del ángulo formado entre los vectores R y F. Y finalmente ese sería el diagrama de cuerpo libre. Aquí tendríamos la distancia vectorial, y aquí estaría el ángulo de 90 grados aquí representado, y la fuerza aquí finalmente. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.